Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Así inició la audiencia de Yanine Áñez. Este inicio de juicio contra la expresidenta transitoria comenzó con desorden, protestas y cámaras apagadas. Este era el escenario fuera de la audiencia de Yanine Áñez. Se sabe que en este momento se entró a un cuarto intermedio porque la defensa de Yanine Áñez pide un juicio presencial y valorarán esta petición. Veamos cómo inició el juicio de Yanine Áñez y luego continuamos. Que ha sido ya pronunciado anteriormente por uno de los abogados de la defensa. Es únicamente con relación a estos aspectos aclaratorios que se les está cediendo el uso de la palabra. Sin referirse a incidentes ni excepciones. Se tenga presente, señor juez, que no es un incidente, esto es una solicitud expresa por el 24 y el 168, no es un incidente, y por eso, antes de iniciar el fondo del juicio, corresponde a su autoridad pronunciarse, como lo dice el 168, de forma inmediata, sin sustanciación. Ante advertido del error, corresponde será corregido, y es por ello que esta cartera de Estado a pedir a su autoridad corrija a efecto de evitar nulidades posteriores. Esto para resguardar no solo el derecho de las partes acusadoras, sino también el respeto de los acusados, que es lo que se quiere, un proceso justo para todos. Yo pido a su autoridad que tome en cuenta, y el memorial del acusado es del señor Palmiro Gonzalo Jarcuri Rada, quien solicitó la corrección al amparo del 168. Es lo que pido a su autoridad, se corrija de forma inmediata. Gracias. ¿Eres la abogada de Palmiro? No, señor juez, pero estoy velando por el cumplimiento del debido proceso. Es lo que le interesa a la cartera de Estado. Ya. ¿Quién es el que también ha solicitado el uso de la palabra? ¿Se identifica, por favor? El suscrito abogado Eusebio Vera, abogado del almirante Palmiro Jarcuri. Muy bien. Ya. Se le concede al doctor el uso de la palabra a efectos de que de forma concreta pueda realizar la aclaración que vea conveniente. Muchísimas gracias a su digna autoridad. Yo les decía, antes de ingresar al tratamiento del presente juicio e instalar la misma, le he pedido con carácter previo. Bien, le decía y le refería, y quiero fundamentar un poco, porque tiene que tener usted motivación para decidir lo que en derecho corresponda. ¿Me permite? Solamente voy a usar un minuto, nada más que un minuto. Doctor. Gracias. El auto de fecha 1 de febrero, con el que fui notificado el día de ayer, señala que los incidentes evidentemente se van a resolver conforme el artículo 344 y 345. El inciso C de este auto dice: solicitud de saneamiento interpuesta por Palmiro Jarcuri Rada de fecha 27 de enero con providencia de fecha 28 de enero de 2022. Señor juez presidente, si bien se encuentra dentro del título octavo, actividad procesal defectuosa, el artículo 168. Sin embargo, no es menos cierto que su tratamiento es diferente. Este artículo le dice a su autoridad lo siguiente: en la vía de corrección, dice expresamente lo siguiente: siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente. Así le dice el artículo 168 del procedimiento, inmediatamente. No corresponde cosa en traslado o respondan las partes, no. Su autoridad debe hacerlo y debe cumplir esta normativa, el artículo 168, y subsanar de manera inmediata, renovando el acto, rectificando el error o cumplimiento del acto omitido. ¿Y cuál es el error que hemos advertido por parte de su digno tribunal? Precisamente lo que señalaba la abogada del Ministerio de Gobierno, que no se está dando estricto cumplimiento al artículo 343 del Código de Procedimiento Penal, cuando establece: el juez o tribunal en el auto de apertura de juicio señalará día y hora de su celebración, la que se realizará dentro de los 20 a 45 días siguientes.
Si computamos a Ya, partir del concluyendo, doctor, auto por favor. 18 de enero del año en curso hasta el día de hoy, que es 10 de febrero, habrían transcurrido apenas 17 días. Consecuentemente, se está vulnerando una norma de carácter público de cumplimiento obligatorio y pido a sus dignas autoridades corrijan la misma conforme al artículo 168 del procedimiento penal y no ingresar en más vulneraciones o actividades procesales defectuosas con unidades de manera posterior. Gracias, señor magistrado. Muy bien. La palabra. Sí, muy bien. La palabra, señor juez presidente de la Procuraduría General del Estado. En su debido momento, todos los aspectos que están siendo vertidos ante este tribunal. Recordar a las partes procesales que la Administración de Justicia es independiente e imparcial. No lo es, señor presidente, pero por favor denos la palabra a todos, para que tengamos el principio de igualdad. Será este tribunal La palabra, lo que corresponde. Ahora bien, La palabra, señor ¿alguien presidente. más algo que aclarar, Sí. pedir alguna aclaración respecto a la instalación de la audiencia, a notificaciones que fueran extrañadas? Señor presidente, 30 segundos, señor presidente. La palabra, señor juez presidente, con carácter previo. Identifíquese, por favor, doctor, y El en el uso abogado de la Caleb palabra. Clemor Vargas, Abogado de la Procuraduría General del Estado. Presidente. Señor juez, Está dando luz la palabra. Doctor, identifíquese, por favor. Posible llevar una audiencia así. Les voy a pedir a los señores abogados que puedan guardar siempre la compostura y la ética correspondiente. ¿A quién se está Cuando dirigiendo, uno de señor los presidente? señores abogados está interviniendo, Señor no juez interrumpa, presidente, porque se le va a establezca otorgar el un uso de la orden. Le ha palabra cedido de usted forma. primero la señor juez, la palabra palabra. al Ministerio de Gobierno. Posteriormente tendría que haberle cedido la palabra a la Procuraduría Ya, General muy del bien. Estado. Posteriormente tendría que haberle cedido la palabra a los abogados de las partes. Establezcamos un orden. Usted tiene que dirigir esta audiencia conforme lo establece el 338 del Código de Procedimiento Penal. La palabra, señor juez Justamente por eso es presidente. que este tribunal ha pedido, La Procuraduría General del Estado va Puedan a pronunciarse, estar, solicitamos 2 minutos, señor Ya. juez. muy bien, este tribunal va a modular la dirección toda vez que los señores abogados no obedecen las reglas establecidas. ¿El Ministerio de Gobierno tiene alguna aclaración o alguna interrogante que efectuar? Ya le ha dado la palabra, pero hombre. Me ratifico, señor. La Asamblea Legislativa tiene alguna aclaración o alguna observación que realizar. Bueno, entendemos que no lo tiene. La Procuraduría, de igual forma, Sí, gracias, señor juez presidente. Voy a ser muy muy concreto. bien, doctor, se le va a conceder, por favor, un minuto para Gracias. que pueda realizar sus interrogantes a este tribunal. Gracias, señor juez presidente. Efectos de registro, el abogado Caleb Clemor. Bien, hemos escuchado atentamente la providencia que usted ha emitido. Solicitamos respetuosamente y con carácter previo, a fin de no vulnerar el artículo 339, que tiene que ver precisamente con el principio de ordenador y disciplinario, pueda tomar las medidas respectivas primero para otorgar un plazo prudente a las partes para que puedan presentar sus fundamentos y asimismo también pueda su autoridad establecer cuántos abogados van a intervenir por cada institución y por cada acusado. Eso por una parte. Por otra parte, señor juez presidente, pedimos respetuosamente a su autoridad se pueda aplicar el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal con relación a la prueba testifical que, como usted podrá observar en la sala, en plataforma, se encuentran 80 personas conectadas, son 80 usuarios que están conectados y eso lógicamente va a contaminar la prueba testifical. Eso lógicamente a fin de resguardar, precautelar las garantías de este juicio público contradictorio. Eso por otra parte, como segundo punto. Y finalmente, señor juez presidente, su autoridad también adopte las medidas necesarias para evitar que los abogados le falten al respeto y lógicamente a los participantes de esta audiencia. Deben comportarse y guardar compostura lógicamente a fin de que se pueda desarrollar de manera ordenada este juicio. Se aplique el principio ordenador y disciplinario que ha sido introducido por la ley 1173. Es cuanto pedimos, señor juez. Muchas gracias.
Señor juez, ¿se nos ha escuchado? Señor juez, la palabra. No hay retorno, señor juez. Señora Yanine Áñez Chávez, a efectos de que pueda... Señor magistrado, Ministerio Público también ha solicitado la palabra, por favor. La defensa de la señora Yanine. Señor magistrado, ¿me escucha? ¿Podría respondernos si nos escucha, por favor? Sí, se le escucha, únicamente que mejore el audio, por favor. La defensa de la señora Áñez. Señor magistrado, previo a darle la palabra a la defensa de la señora Áñez, Ministerio Público también ha solicitado la palabra con carácter previo. Solicitaría considere ese extremo, que nos conceda la palabra. Muy bien, doctor. Lo que pasa es que... Gracias, señor magistrado. Presidente, escucha lo que le estamos hablando. Señor juez presidente. Señor juez presidente. Escucha lo que le estamos hablando porque no lo escuchamos. Los escuchamos claramente. Se les va a ir consultando a cada una de las partes procesales a efectos de tener su orden. En este momento se le está concediendo el uso de la palabra al Ministerio Público. Realmente vamos con la defensa de la señora Yanine Áñez. Doctor Mejillones, tiene un minuto para pronunciarse. Gracias, señor magistrado. Usted ha referido que nos estaban concediendo... Señor magistrado, simplemente hacer la siguiente observación. Es evidente que conforme el 339 y 338 sus autoridades tienen el poder ordenador y también la dirección de la presente audiencia de juicio oral. Si bien es cierto que el 345 establece una fase procesal donde se deben tratar los incidentes, señor magistrado, y excepciones, no es menos evidente que el artículo 168, que hace referencia al recurso de corrección o a una solicitud de corrección, tiene otro tratamiento. Entiendo que conforme a los antecedentes del cuaderno de juicio hay una solicitud de corrección que debe de ser respondida de forma inmediata. Y en mérito a ello, señor magistrado, solicitamos se pueda corregir en todo caso extremo porque es plenamente subsanable el señalamiento de día y hora de audiencia de juicio oral. En ese contexto solicito considere, señor magistrado, el hecho de que se pueda resolver este recurso o esta solicitud de corrección hecha por la defensa de los acusados y podamos, previa a la instalación de la audiencia de juicio, tener convencimiento de esta situación. Ahora, evidentemente, si existe otro tipo de situaciones que están siendo reclamadas en la vía incidental, se va a tramitar esto conforme lo establece el 345 y nosotros también responderemos a esos supuestos defectos en los que se hubiera incurrido, señor magistrado, en esa fase que corresponde. Solicito, en suma, se pueda resolver ahora la solicitud de corrección hecha por la defensa. Es cuanto solicito tenga presente, señor magistrado. Muy bien, se tiene la palabra. Se concede el uso de la palabra a la defensa de la señora Yanine Áñez. Tiene el uso de la palabra. La palabra, señor juez. Presidente. Yo voy a ser muy concreto. Para no repetir, inicialmente la defensa de la exmandataria Yanine Áñez se adhiere a todas las observaciones que han sido señaladas en este momento. Punto número 1. Punto número 2, señor presidente. Es necesario que, de acuerdo al auto de apertura de juicio de 18 de enero, se establezca claramente y delimite la situación de los testigos, tanto de cargo como de descargo. Mire que el artículo 53 bis del Código de Procedimiento Penal, modificado, y muy bien dijo el abogado de la Procuraduría mediante la ley 1173, determina que las citaciones tienen que ser realizadas, el auto de apertura señala, de acuerdo a ley. Y si nos remitimos al artículo citado, el artículo 53 bis, eso tiene que ser realizado por la oficina gestora de procesos, algo que no ha ocurrido, señor presidente. Si es que en todo caso no se realiza tal diligencia, tal actuado que es de suma importancia, se estaría violando obviamente los artículos inclusive 115 y 119 de la Constitución Política del Estado. El artículo 115 señala expresamente que los jueces tienen que en todo caso tutelar los derechos e intereses legítimos de las partes, y el artículo 119 señala que el derecho a la defensa es un derecho inviolable. Limitar en todo caso el tema de los testigos de descargo puede ser obviamente algo muy perjudicial, al margen de lo que ya notaron los otros abogados y partes, muy perjudicial y significativo para este proceso. Finalmente, señor juez, y de forma muy concreta,
a la defensa de las partes. Estoy hablando de la gente que ha sido declarada en rebeldía. Concretamente, tienen que en todo caso establecer usted el cumplimiento de la publicación de dictos y en su incidencia, naturalmente, designar abogados de defensa pública. Eso pido para que se tenga presente. Gracias. Señor juez, en copatrocinio de la señora Áñez. Vamos a dar curso en esta etapa únicamente a la participación de un solo abogado. Toda vez señor juez, la autoridad no ha establecido eso al principio y debió haberlo hecho conforme al artículo 338 del Código de Procedimiento Penal. No, mire, señor juez, lamentablemente no se puede escuchar la presente audiencia. Cuando su autoridad toma la palabra o alguna de las otras partes, se escucha de forma interrumpida. Agarran y hay sonidos, hay interferencias y efectivamente esto está interfiriendo en el desarrollo de la presente audiencia. Nosotros vamos a solicitar que se considere por sus autoridades que este juicio sea presencial. Efectivamente no podemos hacer de que esta audiencia se lleve a cabo mediante la virtualidad, toda vez de que incluso su autoridad no nos está escuchando. Hay problemas de conexión, hay un montonón de personas que están conectadas a esta audiencia y efectivamente no se está escuchando las alocuciones de todas las personas. Asimismo, y muy concretamente con esto concluyo, hemos sido anoticiados en esta audiencia por un informe de que se estaría presentando personal de la Asamblea Legislativa. Si su autoridad revisa los antecedentes y en el momento de instalar este presente juicio conforme al 344 del Código de Procedimiento Penal, su autoridad tenía la obligación de verificar si ese poder faculta que estas personas efectivamente se estén presentes aquí en la presente audiencia como parte de la Asamblea Legislativa, revisando la acusación, toda vez de que se tiene que en la acusación el señor Andrónico Rodríguez ha interpuesto esto como persona natural, no como persona jurídica. Situación, revisión que vamos a solicitar haga su autoridad con carácter previo, verifique la capacidad, verifique la presencia efectivamente de las partes. Esto es cuanto vamos a solicitar en derecho, señor juez. Se tiene presente. De igual forma, se va a conceder el uso de la palabra al señor abogado del acusado Flavio Gustavo Arce. Gracias, señor presidente. 3 puntos importantes, igual corrección de procedimiento, señor presidente. Me voy a referir a lo siguiente. Se ha señalado que esta audiencia debería ser virtual. Hay una circular del Tribunal Departamental de Justicia donde establece que, si bien es cierto, está aprobada la virtualidad, también es cierto que ha establecido el tribunal que se pueden llevar a cabo las audiencias presenciales cuando sea necesaria. Y en este caso, la defensa del señor Flavio Arce San Martín considera que la presencia de las partes ante su autoridad es muy importante, tratándose de un proceso de la relevancia de la que hoy estamos hablando. Es el primer punto, pedimos reposición del auto de apertura de juicio. Segundo, corrección, magistrado. También solicitamos, al igual que señaló el doctor Alain, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 56 bis, inciso segundo, es clarísimo. La notificación, notificar a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes. De la misma manera, el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal señala con meridiana claridad que el secretario es el que tiene, y así lo establece el código, señor presidente, señala que el secretario tiene la obligación de notificar a las partes, testigos, peritos, etc. Obviamente, señor magistrado, tiene que cumplir estrictamente lo que señala el procedimiento a efectos de que esto se desarrolle con bastante claridad. En ese sentido, además, en caso de que se lleve, y este es el tercer punto, en caso de que se lleven a cabo las audiencias virtuales, necesitamos verlos a los jueces, señor presidente.
y eso también está establecido en la norma. Si no, se vulneran los principios establecidos en el procedimiento, y usted ha señalado también que se debe cumplir el debido proceso. Esos aspectos nos vamos a solicitar para que su tribunal lo considere. Muchas gracias, señor presidente. Se tiene presente. Lo que estamos entendiendo, que han estado con la palabra. De igual forma, se concede el uso de la palabra. ¿Quién es abogado del ex jefe de Estado Mayor del señor Jorge Gonzalo Terceros Lara? Gracias a su digna autoridad. En mi anterior intervención, a nombre del almirante Palmiro Jarjuri, creo que ha sido claro que en vía de corrección, conforme al artículo 168 del procedimiento, su autoridad reconduzca el presente proceso, suspende esta audiencia y cumpla estrictamente con el artículo 343 del Código Adjetivo Penal. Consiguientemente, me ratifico en todo lo señalado y fundamentado, tal cual señalé. Gracias a su digna autoridad. Se tiene presente, habiéndose pronunciado con relación al señor Palmiro Jarjuri, se concede el uso de la palabra a la defensa del señor Jorge Pastor Mendieta. Muchas gracias, señor juez. De la misma forma, conforme establece el artículo 168, vamos a solicitar la corrección procesal, que es obligación ineludible de vuestra autoridad, porque no podemos entrar con vicios procesales a un juicio. Específicamente, señor magistrado, se ha solicitado por parte de la defensa del general Mendieta de que las audiencias puedan ser de forma presencial. ¿Y bajo qué argumento? Primero, señor magistrado, por la complejidad del caso. Debemos manifestar de que son varios coacusados que están siendo enjuiciados el día de hoy, y asimismo se ha presentado bastante prueba documental como también bastante prueba testifical, a la cual nosotros necesitamos tener acceso al momento de que sea considerada. Segundo aspecto, nosotros nos vemos privados como abogados o como abogado defensor del poder comunicarnos con nuestro cliente. Lastimosamente, obviamente por el tema de la pandemia, estamos recurriendo al tema de la tecnología, pero sin embargo, no es impedimento para que nosotros podamos tener contacto con nuestro cliente y poder asesorar y también escuchar a los mismos respecto a las observaciones que puedan tener de este juicio. Pero sin embargo, ante esta solicitud de las audiencias presenciales no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Y obviamente vuestra autoridad va a tener los problemas que ha tenido al inicio de esta audiencia, porque obviamente todos quieren intervenir y esto claramente puede ser corregido por su autoridad en una audiencia presencial. Por lo tanto, nosotros vamos a solicitar de que, en primer lugar, las audiencias puedan ser de forma presencial. Segundo aspecto, señor magistrado, nos han notificado, o al menos respecto al general Mendieta, me han notificado con auto de apertura de juicio. El auto de apertura de juicio, como es de amplio conocimiento, es el enmarcamiento del cómo se va a llevar el juicio penal, ¿verdad? Y es obligación ineludible de este tribunal notificar de forma personal a cada uno de los acusados. Al menos a mi cliente no se ha procedido a la legal notificación, simplemente se ha notificado a mi persona como abogado defensor. Por lo que voy a solicitar la corrección de este acto procesal y correspondería a la suspensión de la audiencia y se notifique con el auto de apertura de forma personal. Tercer aspecto y último, señor magistrado, y me voy a adherir al incidente que ha presentado el doctor Vera respecto al incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 343, que claramente establece de que las audiencias de juicio deben ser señaladas entre los 20 y 45 días. Lo dice textual el artículo 343, pero sin embargo no se está dando cumplimiento y debería suspenderse la presente audiencia y volverse a señalar nuevo día y hora conforme el 343. Y deben notar, por último, señor magistrado, que este aspecto está siendo observado, ya estoy terminando, señor juez, este aspecto ha sido observado por el representante del Ministerio Público para que se corrija procedimiento y también por la abogada del Ministerio de Gobierno. Es en cuanto tenemos a bien observar, señor juez. Palabra, señor juez. Se tiene presente. ¿Quién está pidiendo el uso de la palabra? La palabra, señor presidente.
Identifíquese, por favor. La vía de la corrección del procedimiento sin ingresar al fondo de las cuestiones procedimentales. ¿Me escucha, señor abogado? El abogado. Señor abogado. A defensa de la señora Yanine Áñez ya ha participado, estaba el doctor Guillermo. Señor presidente, reposición al respecto. A ver. Señor Al amparo abogado, del artículo 401 del procedimiento penal. Reposición, señor presidente. Se le ha pedido que se identifique. Jorge Balda, abogado de Yanine Áñez. Ya, de forma concreta, doctor, se le concede el uso de la palabra. Puntual, señor presidente, escúcheme, por favor. La palabra, un minuto. Usted tampoco interrumpa. En los años 90 ya se prohibieron. Interviniendo. ¿Tiene uso de la palabra? Gracias. ¿Ahora sí puedo hablar, señor presidente? Ya se le ha concedido el uso de la palabra. En los años 90 ya se prohibieron en el Perú los jueces encapuchados que llevaban adelante los juicios en contra de Sendero Luminoso porque peligraban sus vidas. Señor presidente. ¿Qué hace el proceso, señor abogado? ¿Me está escuchando, señor presidente? Perfectamente. ¿Aló? Refiérase. Sí, prosiga, señor abogado. ¿Aló? ¿Ahora se me escucha, señor presidente? Sí, prosiga, doctor, se le escucha. Gracias. Le decía que ha sentado un precedente la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dispuso la prohibición del secreto de los jueces o el secreto de los testigos, porque ello lógicamente vulnera el debido proceso. Si en este momento, por más de que sabemos que Germán Ramos Mamani o Marco Antonio Vargas o Luis Rocío Avilés Condori son los jueces, no estamos seguros quién está detrás de la pantalla, porque no los estamos viendo, como no los está viendo mi defendida, como no los está viendo ninguno de los imputados y ninguno de los acusadores, por lo cual este aspecto vulnera el principio de inmediación, como también vulnera el principio de inmediación el hecho de que no nos pueda escuchar con claridad, de que tengamos que estar siendo interrumpidos constantemente, o por la conexión, o porque alguien encendió el micrófono, o porque usted no nos ha escuchado bien. Estos componentes, que son parte del debido proceso, se los puede resolver y se los puede sanear en una audiencia presencial. Y esto no es un pedido de mero capricho. Esto es un pedido que hacemos en función Roger Valverde, como el doctor Juan Peñalosa. No podemos estar en interconexión con el cliente. No podemos estar defendiendo a una persona que está privada de libertad mientras nosotros estamos en nuestra oficina. Porque si bien en este momento está la doctora Norca Cuellar con Yanine Áñez, el hecho de que Alain Núñez o Luis Guillén no puedan estar al lado de ella, al igual que la doctora Norca Cuellar, porque tan solo se permite el ingreso de un abogado para que esté en la audiencia, entonces nos está restringiendo y nos está limitando el derecho a la defensa. Lo mismo ocurre con el general Terceros, el almirante Carcuri o el general Arce, y lo mismo ocurre también con el coronel Mendieta. Estamos restringiendo los derechos, de modo que al señalar una audiencia virtual, debido lógicamente a una situación de bioseguridad, la bioseguridad se la puede reemplazar con medidas físicas, utilizando el tapaboca, utilizando los desinfectantes, y es por eso que se llevan adelante las asambleas legislativas departamentales, o se lleva adelante también la Asamblea Nacional. Se va a llevar adelante las fiestas de carnaval, pero no podemos llevar adelante un juicio oral. Eso lógicamente restringe nuestros derechos. Y, señor presidente, es tan importante y vital que en este momento se resuelva, al margen de los pedidos de saneamiento procesal, de que se notifique con el auto de apertura y las acusaciones a todos los acusados de forma personal, pero que el nuevo señalamiento de audiencia, por principio del derecho a la defensa, por el principio de oralidad, por el principio de inmediación, por el principio de publicidad,
se lleven adelante de forma presencial. Ya el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tiene experiencia sobrada en casos en los cuales con más de 20 imputados y más de 20 acusados se han llevado audiencias en el Salón Celeste o en el Salón Rosado, sin ningún problema. Señor magistrado, es de vital importancia para un juicio de esta envergadura que no solamente nos conozcamos, sino también tengamos la posibilidad de mediar, tal como señala el principio de inmediación, y ejercer plenamente nuestro derecho a la defensa. Es cuanto solicito, señor magistrado. Se tiene presente y se concede el uso de la palabra también, señor juez técnico, doctor Marco Vargas. Gracias, señor presidente. Como he manifestado anteriormente, particularmente el suscrito juez tiene la plena intención de que este proceso se desarrolle con la total transparencia para todos los sujetos procesales y las garantías correspondientes. Es decir, el debido proceso se ejecute en su plenitud. Al respecto, señor presidente, en una anterior oportunidad, por eso era importante que les conceda la palabra a las partes, a efecto de que fundamente previamente, antes de ingresar a desarrollar el juicio conforme al 345. Ha sido interesante escuchar a las partes y existe una conducción uniforme en el reclamo de los ahora peticionantes. Se debe corregir respecto del auto de apertura, respecto del plazo, respecto de la presencia, por el principio de inmediación, de la presencia de las partes ante el tribunal y otros aspectos más. Lo más interesante de las exposiciones que he podido rescatar es la participación del Ministerio Público, que con esa lealtad manifiesta que sí, evidentemente, si existieran errores, se deberían conforme al artículo 168. Antes de poder fundamentar mi solicitud como juez de este tribunal, solicito, señor juez presidente, pueda correr en traslado en primera instancia a la Procuraduría y en su orden a la Cámara de Senadores, que son los otros acusadores particulares, por ese principio de lealtad procesal y por el principio de verdad material, si no tienen ninguna objeción en que este tribunal pueda resolver en el presente acto todas las denuncias ya presentadas en la presente audiencia. Es decir, así como se ha pronunciado el Ministerio Público de oficio respecto de la solicitud de saneamiento, se pueda conceder la palabra a estas dos instituciones como acusadores particulares para que mi persona pueda fundamentar ante su autoridad y ante este tribunal un petitorio respecto de todo lo que se ha manifestado en esta audiencia. Gracias, señor presidente. Se tiene presente, de igual forma se concede el uso de la palabra a la señora juez técnico, doctora Liz Avilés. La palabra. De la misma manera, señor presidente, y de acuerdo a los antecedentes, las solicitudes referidas por los abogados patrocinantes, tanto por los querellantes, y se hace evidente que hay una observación en cuanto a la emisión del auto de apertura del juicio oral emitido por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, y de igual forma me adhiero a la solicitud emitida por el doctor Vargas, señor presidente. Muchas gracias. Se tiene presente. Únicamente a efectos de ratificar ya lo vertido, se consulta a la Procuraduría si está de acuerdo con lo manifestado por el señor juez técnico, doctor Vargas. Sí, señor magistrado, si me permite responder conforme lo ha solicitado el juez técnico, el doctor Marco Vargas.
voy a responder a la solicitud del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno y otros coacusados que han planteado la corrección, si me permite. Prosiga, doctor. Gracias, señor juez presidente. Sí, hemos escuchado atentamente los fundamentos de las instituciones y de los coacusados que anteriormente he señalado. Y es muy importante tomar en cuenta, señor juez presidente, lo que establece el artículo 167 y 168 de la Ley Ejecutiva Penal. En primer lugar, el artículo 167 ha sido modificado por el artículo 10 de la Ley 1173 y establece de forma clara que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos realizados con inobservancia de los derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. Asimismo, en su segunda parte establece algo muy importante que ha sido incorporado por esta ley, la número 1173, que establece de forma clara que las partes solo podrán observar el acto defectuoso cuando no lo hayan provocado o contribuido a provocar el defecto y este les haya causado perjuicio concreto o indefensión. Esto lógicamente da a comprender, señor juez, y lo decimos de manera categórica, que las observaciones que han efectuado los coacusados, principalmente hablando de la señora Yanine Áñez Chávez en sus incidentes también, por economía procesal, señor juez presidente, comprendemos que la vía más adecuada es aplicar el artículo 168 prevista por nuestro Código de Procedimiento Penal, toda vez de que todas las observaciones a las cuales hacen mención en sus incidentes tienen que ver precisamente con defectos relativos que pueden ser subsanables. Y esto, lógicamente, a la luz de la teoría de la nulidad de los actos procesales, entendemos que algunos de ellos han sido convalidados incluso por la defensa. En ese sentido, incluso hay algunas observaciones que no tienen trascendencia para anular el auto de apertura de juicio oral. En ese sentido, estamos y coincidimos con el acusado, con el del Harcourt y de terceros, el doctor Vera, quien ha solicitado, lógicamente, que se pueda sanear, y en todo caso el Ministerio Público también ha solicitado que se pueda subsanar el plazo de los 20 días, que lastimosamente hemos también nosotros realizado el cómputo, que, darían 17 días hábiles, lo cual, por lealtad procesal, aplicando el principio de buena fe, por sobre todo, pedimos respetuosamente a esa autoridad se pueda dar aplicación estricta al artículo 168 del Código de Procedimiento Penal y se pueda, lógicamente, computar estos 3 días más. Estaríamos hablando de que la audiencia se tendría que señalar el día miércoles, señor juez presidente, a fin, lógicamente, de que todos los sujetos procesales puedan estar satisfechos con sus reclamos. Estamos lógicamente comprendiendo que los incidentes que han planteado también tienen que ver con esto y pedimos ya una vez que tenemos que ya está conformado el tribunal por jueces titulares, es la vía más sana, señor juez presidente, pedimos a su autoridad la aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal y sin más consideraciones ya de fondo se pueda reprogramar la audiencia. Es cuanto tengo. Muchas gracias. Se tiene presente. De igual forma, conforme lo solicitado por el señor juez técnico, también se concede el uso de la palabra a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, señor magistrado. Conforme ya lo abundantemente explicado por los abogados, tanto de defensa como los acusadores correspondientes, en aplicación al artículo 168 se determina que si bien los actores o acusados en su momento han convalidado las actuaciones y han dado por bien hechos aquellos mismos con su presencia, corresponde lo que disponga el tribunal bajo su presidencia y lo expresado por los señores abogados, señor magistrados, en cuanto tenemos a bien determinar como Asamblea Legislativa Plurinacional en representación del Senado Nacional. Se tiene presente, habiendo escuchado a los dos acusadores particulares, se concede el uso de la palabra al señor juez técnico. Gracias, señor presidente. El objeto de la solicitud del suscrito juez técnico ha sido justamente el que exista en primera instancia un consenso sobre las partes
con las partes sobre ese principio fundamental de la legalidad, ante todo, y sobre la lealtad que debe existir entre ambos. Respecto de la resolución de todas las observaciones que se han podido realizar en el presente preámbulo de la iniciación del juicio, se debe considerar por nuestro tribunal que al momento de emitir en contra de la señora Ana de Centeno por el delito de complicidad en el hecho de violación Señora secretaria, por favor. citando la pena más alta. Bueno, estaba fundamentando que por lealtad procesal se ha escuchado a todos los sujetos procesales sobre la exigibilidad con este tribunal de que se restaure y se reconduzca este proceso porque supuestamente ha existido vulneración de derechos. Respecto al principio, al elemento en cuanto al debido proceso, en cuanto al elemento de seguridad jurídica. Ahora bien, se debe tener en cuenta por nuestro tribunal que existen en primera instancia un incidente de actividad procesal defectuosa presentado por los jueces Jarjuri y terceros. Ese incidente de actividad procesal defectuosa está amparado conforme al artículo 167 del procedimiento penal respecto a la tutela sobre la supuesta vulneración de un derecho dentro de la investigación. No interpone dicho incidente en el Instituto de la Corrección. Obviamente, el juez de conocedor de ese entonces dispuso que dicho incidente se iba a resolver conforme el 330. Eso respecto a un incidente de actividad procesal defectuosa. Ahora bien, la señora Yanine Áñez Chávez interpone en fecha 24 de enero del año 2022 un incidente de actividad procesal defectuosa. Este incidente de actividad procesal defectuosa particularmente ataca al auto de apertura de juicio oral y a todas las consecuencias del mismo, es decir, de efecto de su disposición, que autoridades han emitido el auto de apertura o no competentes, como también hace relación al principio de inmediatez y al plazo propiamente dicho de la celebración del juicio de apertura. Posteriormente, y dicho, la señora Áñez la fundamenta conforme al artículo 167 del procedimiento penal, es decir, como actividad oral defectuosa. En el fondo de su fundamento, antes expuesto por mi persona, referente al auto de apertura y los efectos que causa este. La misma Áñez, en fecha 26 de enero de este año, presenta otro incidente. Dice segundo incidente de actividad procesal defectuosa y ataca directamente a la resolución 01-2022, que es referente al auto de apertura de juicio firmada por el doctor Iván Perales de fecha 18 de enero. Y en dicha fundamentación también hace relación al cómputo de plazos, como también al voto disidente emitido por el juez Quiroga. Ese es el tercer incidente, pero el segundo incidente respecto de la señora Áñez, que ataca específicamente al auto de apertura. Posteriormente, el señor Palmiro Gonzalo Jarjuri, en fecha 26 de enero del año 2022, interpone, no se entiende de forma clara qué es lo que interpone, pero sí indica, por los fundamentos que se señala, dice, y el auto de disidencia solicita se deje sin efecto el auto de apertura. Y evidentemente, en la parte de la fundamentación, se refiere al artículo 168 respecto de la corrección, se refiere al plazo que no considera el auto de apertura, se refiere también a los días que no son los días legales que deberían disponerse, que son de 20 a 45 días, indica que son 17 días, ¿ya? Y en síntesis, señor presidente, este memorial presentado por el señor Palmiro Gonzalo Jarjuri hace relación de la misma manera que los incidentes presentados por la señora Yanine Áñez en sus dos incidentes sobre
la supuesta vulneración del auto de apertura de fecha 18 de enero del 2022. Al respecto, como juez titular de este tribunal y por lo vertido por las partes procesales, en primera instancia por la parte acusada, como también por los acusadores particulares, ambos se refieren a que esto se debe sanear. En ese sentido, voy a solicitar a su autoridad que en la presente audiencia apliquemos lo que dice el procedimiento penal y el debido proceso en su integridad y podamos en esta audiencia resolver sobre estos dos incidentes de la señora Áñez y la corrección solicitada por el señor Palmiro Harfuri, que atacan directamente a todo lo fundamentado en la presente audiencia. Y el incidente que ha presentado el señor Harfuri y el señor Terceros, que data, por favor, el cuaderno. Perdón, ya. El incidente que presentaron Palmiro Gonzalo Harfuri y Jorge Gonzalo Terceros de fecha 10 de enero, ya se resuelva conforme a procedimiento y al artículo 330. Eso es lo que voy a solicitar a su digna autoridad, señor presidente, en resguardo de los derechos y garantías y del debido proceso que es fundamental conforme a la Constitución Política del Estado en su artículo 180 y para demostrar que este tribunal quiere ejercer esas facultades que le otorga el juez natural sobre la imparcialidad, la independencia y el preconocimiento de un determinado caso. Gracias, señor presidente. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la señora juez técnico, doctora Liz Áviles. Gracias, señor presidente. De la misma manera, conforme lo vertido por el doctor Vargas, me adhiero a lo solicitado, señor juez. Se tiene presente, habiendo escuchado las argumentaciones efectuadas por los acusadores, el Ministerio Público, así también por los señores abogados de la defensa, lo vertido también por el señor juez técnico y la señora juez técnico de este tribunal, el tribunal, previo a pronunciarse, va a pasar a deliberar, viendo las partes procesales, aguardar en la sala virtual por un tiempo prudencial de 15 a 20 minutos. Esa es la audiencia virtual en la antesala al juicio oral y virtual contra la expresidenta Yanine Áñez y 8 exjefes de las Fuerzas Armadas y la policía por el caso denominado Golpe de Estado 2, ingresando en un cuarto intermedio en medio de pedidos de la defensa que se lleve un juicio de manera presencial. Lamentablemente no se puede escuchar la presente audiencia cuando su autoridad toma la palabra o en algunas partes se escucha de forma interrumpida, hay sonidos, hay interferencias y eso está interfiriendo en el desarrollo de la audiencia. Vamos a solicitar que se considere que este juicio sea presencial. Efectivamente, no podemos hacer que esta audiencia se lleve a cabo mediante la virtualidad, toda vez que su autoridad no nos está escuchando, señalaban los abogados al justificar por qué se pedía un juicio presencial. En tanto, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz anunció que hay tensión en medio de grupos afines al movimiento al socialismo y también afines a Yanine Áñez, quienes se instalaron en un plantón en apoyo y en contra de la expresidenta transitoria. La audiencia previa al inicio del juicio contra Yanine Áñez comenzó así, con desorden, con protestas y también con cámaras apagadas. La audiencia previa al inicio del juicio oral en contra de Yanine Áñez y otros involucrados por el caso Golpe 2 fue instalada en medio de un desorden y protestas en favor y en contra fuera del Tribunal Primero de Sentencia.
Cerca a las 9:15 fueron inauguradas las consideraciones previas de procedimiento y que el presidente del juez llamó a las partes y al Ministerio Público a mantener orden en sus solicitudes de intervención. Nada más al comienzo de la audiencia previa a la defensa de Yanine Áñez, a quien se le acusa por su proclamación en noviembre de 2019 bajo presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Exigió que el inicio del juicio sea presencial para evitar su nulidad y desorden. Al comenzar la sesión, el juez pidió al Ministerio Público informar sobre si las partes presentaron algún incidente o excepción legal para su consideración y advirtió con sanciones en caso de que los recursos sean dilatorios. Afuera del tribunal, seguidores de Yanine Áñez y también detractores de ella se encontraban frente a frente en medio de un fuerte resguardo policial. Entre los manifestantes se encontraba la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, quien dijo que se convocó a una protesta pacífica. Sin embargo, estoy siendo agredida. Me están lanzando objetos, denunciaba. Yanine Áñez y otros procesados son acusados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes porque asumió la presidencia de forma transitoria en la crisis del 2019. El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de una serie de protestas por denuncias de un presunto fraude electoral, un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que presente su renuncia. 2 días después asumió el mandato en el país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición en el que presuntamente no se respetaron reglamentos legislativos para inicialmente tomar la presidencia camaral y luego la jefatura del Estado. Este hecho es calificado como un golpe de Estado, mientras que Yanine Áñez permanece detenida de manera preventiva desde marzo del 2021 e incluso desde ayer. Se declaró en huelga de hambre porque considera que es procesada de manera injusta. El abogado constitucionalista Israel Aquino adelantó que es posible que este jueves no sea abierto el juicio oral contra Yanine Áñez en razón de algunos incidentes legales que garanticen un proceso debido contra los acusados. La audiencia para el inicio del juicio oral contra Yanine Áñez comenzó esta mañana de manera virtual. Se trata del primer juicio ordinario contra Yanine Áñez, expresidenta transitoria de Bolivia, cuando la norma establece un juicio de responsabilidades. La expresidenta transitoria, detenida hace 11 meses atrás de manera preventiva, es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La defensa de Yanine Áñez demandó que esta audiencia de caso se realice de manera presencial para que no se limite el derecho a la defensa porque no se puede coordinar con la defendida, quien se encuentra privada de libertad y en compañía de una abogada. Los miembros del tribunal y los fiscales tienen las cámaras apagadas, algo que fue observado por uno de los abogados de Yanine Áñez, mientras su colega Luis Guillén demandó que la audiencia sea presencial debido a que en la sala existe mucho ruido que imposibilita escuchar con nitidez las intervenciones. Y en el ambiente, en las puertas del juzgado, hay un ambiente de tensión debido a que algunos sectores se movilizan a favor y en contra de Yanine Áñez, y así las protestas a favor y en contra de Yanine Áñez se manifestaban mientras se desarrollaba la audiencia por el caso Golpe 2. La policía separó a estos grupos, pero las fricciones continuaron entre los manifestantes que estaban a favor y en contra de Yanine Áñez. Hubo tensión frente al juzgado por el caso Golpe 2. La hija de Yanine Áñez gritaba y también acusaba a los manifestantes. ¿Qué opinan ustedes frente a esta audiencia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre el proceso que está enfrentando Yanine Áñez. Está en puertas de su juicio oral. Hay un cuarto intermedio para ver si esta audiencia será de forma presencial. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto
de esta audiencia en contra de Yanine Áñez.